Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infogeriatría. Me presento, soy Ainhoa Lucas, del Departamento Comercial de Infogeriatría, y en primer lugar agradeceros a todos los asistentes vuestro interés en nuestros eventos digitales. En primer lugar, explicar un poco brevemente la dinámica del webinar. En breve vamos a empezar lo que es con el debate y podéis ver a la derecha de vuestras pantallas, en la parte inferior, una pestaña donde viene indicado preguntas, en la que podréis escribir a lo largo del debate dudas, consultas a los ponentes que procederemos a contestar una vez finalizada lo que es el debate, la presentación. En breve ponemos en marcha el debate y, pues desde Infogeriatría lo que hemos querido es organizar este webinar debido a que el entorno tecnológico actual es bastante complejo y requiere de expertos que aporten soluciones o al menos una guía que nos permita tomar decisiones a la hora de realizar una inversión. Los cambios tecnológicos se están produciendo a una gran velocidad vertiginosa, lo que a veces complica realizar una combinación adecuada de las tres variables más importantes, ¿no?, que una tecnología centrada en la persona debe aportar, que es la seguridad, la eficiencia y la durabilidad. De hecho, la digitalización es uno de los motores más importantes de transformación de la sociedad y, además, la Unión Europea ha decidido que la transformación digital, junto con la ecológica, sea el motor que ha de sacar a todo el continente de la crisis provocada por el COVID-19. Con este preámbulo, tenemos para debatir estos temas, hemos elegido a un panel de expertos, entre los que tenemos a Miguel Ángel Valero, que es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, con una gran trayectoria, allá por 1995 en la UPM, como investigador de accesibilidad, telemedicina, teleasistencia y salud, y actualmente es delegado del director de la ECHIS, Telecomunicación UPM, para accesibilidad y responsabilidad social. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer. Un placer para nosotros tenerte aquí. Tenemos también a Ana. Hola, Ana, buenos días. Hola, buenos días. Ana Gómez Martín, que es ingeniero de telecomunicaciones y responsable de estrategia de Paradigma Digital. En Paradigma son expertos en ayudar a las compañías a recorrer el camino de la transformación digital. Y se define como personas que han decidido poner su talento al servicio del propósito, ¿no? Hacer proyectos para ayudar a un mundo. Uy, parece que... Sí, parece que hemos perdido a Ainhoa. Un mundo mejor. Parece que Ainhoa tiene algún problema problemas del directo, algún problema de conexión. Sí. Bueno, si queréis, como soy moderador alternativo, si queréis continúo yo mientras que recuperamos a Ainhoa. Ainhoa estaba presentando a Ana, que como comentaba, ella trabaja en la empresa Paradigma Digital y exactamente lo que estaba comentando Ana es que, acompañan a las compañías en el proceso de transformación digital y de digitalización, y tiene un eslogan muy bonito que decía, dilo tú, Ana, que yo no me acuerdo bien, ponemos nuestro talento ponemos nuestro talento una pregunta para trampa que transformar no el mundo. Ponemos nuestro talento, ponen su talento para ayudar a esta transformación digital, pero no que se queden solamente en digitalización, sino en transformar el mundo para hacer un mundo mejor. Era algo así lo que viene en vuestra web como objetivo. Eso es. Así que pues nada. Es un Bienvenida, placer, es un placer estar aquí y así conocer un poquito más de este mundo y vosotros del entorno digital. Y luego en el panel también está Íñigo, que es compañero mío en Legranquer, director del área de producto y marketing, también con una larga trayectoria en el mundo de la tecnología
y en el mundo sobre todo de la tecnología relacionada con salud, con iSalud. Y bueno, y está como experto también para darnos unas líneas o una guía o, bueno, o por lo menos intentar ayudaros en este proceso. Buenos días, Íñigo. Buenos días a todos y encantado. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y por último estoy yo, que bueno, que suelo ser habitual de estos webinars. Esta parte, como veis, me está tocando improvisarla porque hemos tenido el problema con Ainhoa, pero estaba yo de reserva como moderador. De hecho, soy el moderador ahora para esta parte del webinar. Y nada, soy Gonzalo Castellanos, pertenezco trabajo para Legrand Care y bueno, pues la verdad es que llevo toda mi carrera profesional dedicado a la tecnología asistencial, la tecnología para mayores. Y sin más preámbulo, pues vamos a los temas del webinar. Bueno, primero agradecer a Infogeriatría por la organización y agradeceros a vosotros que dediquéis este tiempo, tanto a los que estáis en directo como a los que estéis en diferido. Os voy a explicar un poquito cómo es la dinámica del webinar. Vamos a lanzar 3 preguntas en las que se contestarán en 3-4 minutos, como máximo 5. Los ponentes, porque la idea es que al final de estas 3 preguntas pues haya un tiempo para debatir con vosotros, con el público. Yo solamente me limitaré a lanzar las preguntas y como moderador me han dicho que lo fundamental es que no me enrolle y le dé fluidez, con lo cual eso es lo que voy a hacer, no enrollarme más. Tenéis a la derecha para lanzar vuestras preguntas un chat en el que podéis lanzar las preguntas o en el que podéis decir, Gonzalo, te estás enrollando y entonces así corrijo, ¿vale? Y bueno, sin más preámbulo, vamos a la primera pregunta del webinar. Por darle un poquito de contexto, pues en el momento actual, pues diariamente estamos hablando de inversión tecnológica, de un plan de recuperación, transformación y resiliencia, y todo esto en un entorno tecnológico bastante complejo. La primera pregunta es directa. ¿Cuáles son las principales claves para hacer una elección adecuada en tecnología asistencial? Una elección adecuada de la tecnología asistencial. Y bueno, y el orden de respuesta, que lo tenía que haber comentado un poquito antes, va a ser, para esta pregunta va a ser primero Miguel Ángel, luego responde Ana y luego Íñigo. Así que le paso la palabra a Miguel Ángel. Lo pongo aquí en primer plano. Buenos días de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, por la organización y también el placer de contar con tantas personas participantes en el webinar. En mi opinión, en la pregunta que se formulan, las claves para que una tecnología asistencial pues acompañe a las personas en el camino, ¿no? En el camino de su envejecimiento activo y autónomo y saludable, están en la propia pregunta. Y es que esa selección tecnológica, esa instalación, ese mantenimiento, esa configuración, pues esté centrada en primer lugar en la persona. Claro, cuando decimos esto, ¿qué significa? Pues obviamente tener en cuenta su capacidad funcional, tener también muy en cuenta sus expectativas personales de vida independiente y también, de alguna manera, pues su experiencia previa en lo tecnológico, ¿no? Porque ahora mismo asistimos a una etapa en la que hay mucha oferta tecnológica muy valiosa en dispositivos, en sistemas de aviso, en sensores, en conectividad digital, en redes de comunicación de muy diferente tipo. Pero claro, caemos un poco en el riesgo de que la persona perciba pues una invasión tecnológica que no se acerca a sus necesidades más inmediatas relacionadas con sus actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, la clave de esa selección tecnológica pasa por precisamente un conocimiento mejor y más profundo pues del estado sociosanitario de la persona, de su entorno, de sus acompañantes y de sus necesidades claramente de teleasistencia que estén muy centradas en aquellas expectativas que más pueden contribuir a su vida independiente. Esto significa que la persona con la tecnología se sienta cuidada, pero no controlada, y que la gran revolución digital que tenemos de gestión de la información pues ofrezca, digamos, un servicio más personalizado que ahora mismo pues no siempre se consiguen. Entonces es muy importante que esos sensores, avisadores, elementos de interacción, pues para la persona sean pues grandes aliados en sus necesidades de independencia de la vida diaria y de cuidado.
y, por tanto, un seguimiento mayor acentuado por la conectividad digital, por la posibilidad de tener un intercambio mayor de datos, puede significar un conocimiento también mejor por parte de la persona de todas las facilidades que está teniendo y de su estado sociosanitario en coordinación con todos los agentes que se ocupan de su día a día, cuidadores, familiares y su contexto natural, que le haga sentir que esa tecnología es una tecnología amiga, accesible, que no invade la casa y que puede incluso ella elegir, particularizar, personalizar aquellas cosas que realmente percibe como más útiles, más seguras, más accesibles y que le permiten una conexión con el entorno y una vida independiente mayor. Entonces, ese es un camino que ha de recorrerse de la mano y que la oferta tecnológica pues debe poder ser personalizable para que esa tecnología apropiada para la persona usuaria de la teleasistencia pues le haga sentirse bien y sentirse más autónoma y sentirse más acompañada y más proactiva en su día a día. Gracias. Pues ahora, le pasamos bueno, pues la intervención a Ana. Ahí la ponemos en primer plano. ¿Cómo veo que hay que pensar a la hora de decidir en cómo invertir, ¿no? en tecnología? Y es pensar en lo que va a aportar realmente. Y para mí eso tiene que cumplir como si fuesen 3 checklists, ¿no? La primera, como decía Miguel Ángel, que sea una tecnología que nos permita centrarnos en los usuarios, ¿no? Pensar que va a resolver problemas, que va a mejorar el servicio, que va a ofrecerle una experiencia, una atención mucho mejor. Que esa tecnología en la que vayamos a invertir no vaya a ser un punto de fricción más en el día a día que tienen estas personas, ¿no? Y lo primero que tiene que cumplir la tecnología en la que invertamos es que cumpla esto, ¿no? Que mejore la experiencia que vamos a dar a la persona que se beneficie del servicio. Lo segundo es que permita y habilite una experiencia omnicanal. Ahora mismo hay una explosión de canales por las que podemos contactar y el usuario contactar con nosotros, ¿no? Desde el mundo físico, el teléfono, el ordenador, los móviles, los wearables, los dispositivos, altavoces inteligentes, y esto hay ahora. Y en un año a saber cuántos hay, ¿no? Lo que incorporemos a nuestra organización, la tecnología que incorporemos al servicio, no puede ser un silo y estar aislada del resto de canales, ¿no? Se tienen que poder hablar y tienen que poder estar disponibles los servicios en todos los canales en los que tenga sentido, ¿no? No podemos obligar al usuario a utilizar nuestro servicio en determinado canal, ¿no? Y la tecnología que incorporemos no puede crear esas barreras, ¿no? No nos puede crear ese stopper dentro del servicio que ofrezcamos. Y el último, pero no por ello más importante, es que permita inteligencia de datos. Los datos ahora mismo ya llevan siendo tiempo la clave de todo esto, ¿no? Y manejar correctamente toda la información que hay a nuestro alrededor, todas las fuentes de datos, y en un servicio como la teleasistencia, estos datos son muchísimos, ¿no? De sensores, de actividad, de la propia persona, incluso relacionar y cruzar esos datos con fuentes de datos externos, ¿no? Y eso ofrece una amplia gama de casos de uso que podemos ofrecer a los beneficiarios del servicio, ¿no? Y pasar de un modelo más reactivo a un modelo más proactivo en cuanto a comunicarnos con ellos y habilitar para el futuro un modelo totalmente predictivo, ¿no? Con predicciones mucho más avanzadas. Los datos son el nuevo oro, ¿no? de esto, y hay que sacar provecho de ellos porque nos va a permitir tanto ofrecer un servicio mejor al usuario, volviendo casi al mismo punto, se retroalimenta, como conocerle muchísimo mejor para ofrecerle algo más personalizado. Muchas gracias, Ana. Y ahora pasamos a la última respuesta a esta pregunta por parte de Íñigo. Sí, bueno, pues yo me voy a centrar indudablemente en la tecnología digital. Tiene el potencial de transformar el modelo de atención, haciéndolo mucho más centrado en la persona, como decía Miguel Ángel, identificando riesgos, haciendo prevención de incidentes y asegurar una rápida y apropiada respuesta a los eventos evitables.
pero es solo en el momento en el que la tecnología se integra a la perfección con los servicios de atención cuando realmente tiene este poder transformador. Entonces, estamos hablando de una transformación digital y no de una transición digital o digitalización. Entonces, para mí creo que esta es una clave esencial para la elección tanto de la tecnología como cuando piensas en invertir en tecnología y aprovechar esta digitalización. Lo ha comentado Ana, pero se basa en evolucionar el modelo. No, o sea, transformar el modelo, pero evolucionando el modelo de atención actual, que está basado en la reacción a una alarma, a uno que está basado en la adquisición, análisis e interpretación de los datos. Pero al mismo tiempo requiere un modelo mucho más integrado, donde se incorpore a los servicios, a todo el servicio, a todos los agentes implicados, incluso extendiéndolos más allá de los que forman parte ahora. Para eso se requieren tecnologías abiertas y, bueno, yo creo que es una de las claves que hay que incorporar en la selección de la tecnología. Pues muchas gracias, Íñigo. Y bueno, y ahora que ya hemos visto la parte de elección, a mí me ha parecido muy interesante. Me quedaría con muchos titulares, como ojo con la invasión tecnológica, centrada en la persona, por supuesto, centrada en la persona y teniendo en cuenta la experiencia previa. Me ha parecido súper interesante lo que ha comentado Miguel Ángel. Bueno, que no esté aislada, que lo ha comentado Ana, que no es una tecnología aislada y que además permita un multicanal. Y luego, bueno, pues Íñigo, una tecnología integrada con el servicio que nos permita lo que estamos ansiando, que es evolucionar hacia el preventivo, que ahí yo creo que estamos bastante cerca ya del preventivo, pero tenemos que dar el paso con esos datos que son el oro hacia el predictivo. Y yo creo que, bueno, que me parece, bueno, muy interesante a la hora de plantearte esta inversión, bueno, pues que tengas todos estos objetivos dentro de tu roadmap. Y vamos con la segunda pregunta. Bueno, pues ahora el orden de respuesta, primero va a arrancar Íñigo, después Miguel Ángel y cerrará Ana. Bueno, y como preámbulo, la segunda parte es cómo abordar este reto. Es decir, ya centrándonos un poco aunque hablamos de términos generales, pero centrándonos un poco en nuestro sector, es decir, en los hogares, en los centros asistenciales y en los centros de atención de servicios domiciliarios, con todo el camino que nos queda por recorrer actualmente, tecnológicamente hablando, bueno, pues ¿cómo creéis que se debe afrontar este reto? ¿Cómo creéis que se debe afrontar la transformación digital en el sector sociosanitario? Bueno, le paso primero la palabra a Íñigo. Pues me ha tocado. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista hay varias claves, pero bueno, voy a intentar resumirlas en tres. Creo que, como sabemos todos, el sector sociosanitario está formado por muchas organizaciones del tercer sector, de la industria, de las administraciones públicas. Y creo que es clave y esencial que para afrontar esta transformación del sector haya una estrecha colaboración público-privada. Yo creo que esta es, para mí, una de las claves principales para poder abordar un proyecto de esta tipología. Como segundo elemento, hablaría de una tecnología especializada. Estamos hablando de un servicio profesional muy centrado en un perfil muy particular de usuarios, para lo cual es clave garantizar en todo momento la seguridad, la accesibilidad. Y como tercer elemento, quizá comentaría o creo que es relevante entender que los ciclos de vida de la tecnología están evolucionando, ¿no? Y hay que tener en cuenta estos nuevos ciclos de vida a la incorporación en la transformación digital. Muchas gracias, Íñigo. Le paso ahora la palabra a Miguel Ángel. Bien, la verdad es que, claro, la pregunta del cómo siempre nos retrae pues factores determinantes a tener en cuenta, ¿no?
Y yo creo que desde luego lo primero es lo que decía la norma de factores humanos en teleasistencia de ETSI, ¿no? Que planteaba el tema de que la ética en teleasistencia es la búsqueda del bienestar del individuo, ¿no? Entonces, en el cómo está en primer lugar el poder analizar bien pues qué es lo que para cada persona, según su experiencia previa, su estado actual de fragilidad, su contexto sociosanitario, verdaderamente va a contribuir a una vida más independiente y a un envejecimiento más saludable, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, si tenemos en cuenta su capacidad funcional, pues estamos viendo cómo en lo visual, en lo auditivo, en lo cognitivo, en lo motórico, pues hay tecnología que para la persona puede ser accesible, otra que puede ser sencillamente un gran estorbo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta ese análisis funcional de la persona, la posible evolución de su fragilidad, para que todos los datos que vayamos empezando a recoger de manera, por supuesto, segura, privada, desde este enfoque ético, verdaderamente aporten algo, ¿no? Entonces, claro, es verdad que los datos, que la información es algo muy valioso, pero siempre y cuando la persona perciba en esos datos pues un valor añadido, ¿no? Para algunas personas la teleasistencia va a ser fundamentalmente para ella o sus familiares allegados una cuestión de seguridad, para otras va a ser una cuestión de más de comunicación, para otras va a tener un enfoque más sociosanitario de conocimiento de algunos datos, incluso pues de comportamiento del día a día. Entonces es muy importante que esa información que se recoja, pues como el modelo de provisión de servicio de los operadores evolucione, porque vamos a necesitar que los profesionales que están al otro lado proveyendo el servicio, pues conozcan de manera mejor pues qué hacer con esos datos y que no sea solo recogerlos, sino aportar un valor añadido, es decir, una teleasistencia que a través de lo digital sea más dinámica, más ágil, que vaya un poco modificando incluso el servicio que da a cada persona según pues cómo va sucediendo esa interacción, ¿no? Entonces, ética y seguridad, por supuesto, accesibilidad y luego también una posibilidad de que la tecnología empleada pues pueda ser algo más versátil, más configurable incluso remotamente cuando es necesario, que su comportamiento pues vaya variando, ¿no? Que se adelante a las necesidades de evolución de cada persona y que le dé una sensación, como decía antes, de apropiación de la tecnología, ¿no? Todo esto también pasa por poder identificar perfiles de usuarios, de beneficiarios, que también son cambiantes según su día a día, ¿no? Y por tanto, en algunos momentos yo a lo mejor preciso una atención más continuada, en otros momentos soy yo el que más dirige esa relación con los proveedores del servicio. De alguna manera, pues como decía al principio, que el cómo es desde un modelo muy centrado en mi percepción de sentirme guiado, acompañado, pero yo el que dirige mi propia vida, ¿no? Que contribuye a mi autonomía personal y de alguna manera pues puedo adaptar las características del servicio según cómo es mi momento, mi evolución y mi día a día, y de alguna manera que esa información también sea valiosa de manera, por supuesto, segura y privada para otras personas y otros profesionales que forman parte de mi propio proceso de envejecimiento saludable. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, le paso ahora el micrófono o la pantalla a Ana. Bueno, pues la pregunta del cómo, como dice Miguel Ángel, es como la más difícil de responder, ¿no? Porque no hay una receta que haya que seguir al dedillo para, pues ya sí, me transformo digitalmente, ya estoy, ¿no? Si pensamos que es transformación digital, pues muchos lo relacionan directamente con incorporar tecnología digital al servicio de la sociedad, ¿no? Pero es que no va solo de incorporar tecnología como el que compra en el mercado y lo mete en su cadena a capón, ¿no? Es que no, eso no es transformarse, es hacer las cosas de una forma distinta gracias a lo que me permite incorporar determinadas tecnologías, ¿no? Pues lo expresaba fenomenal Miguel Ángel justo antes que yo, es cómo incorporando tecnología puedo dar un servicio más personalizado a mis usuarios, ¿no? Cómo incorporando tecnología y dotando de herramientas, los prestadores de servicio pueden dar una atención mucho más rápida, más eficiente, más productiva, menos intrusiva, ¿no? Pero
estoy incorporando tecnología a mi organización, lo estoy poniendo en mi cadena de valor y esas personas que prestan el servicio tienen que cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Que eso muchas veces encontramos mucha resistencia en las personas a cambiar y a cómo trabajan hasta el momento. Nos encontramos muchas veces en paradigma como el papel de consultores. No, es que esto siempre ha sido así. Bueno, pues la transformación digital es romperlos. Esto siempre ha sido así. Porque ahora podemos hacer otras cosas, las podemos hacer mejor y hay que aprender y hay que adaptarse, ¿no? Entonces, hay que estar dispuesto a cambiar cómo ofrecemos el servicio y a cómo se presta, ¿no? a esas propias personas que prestan. Y luego, además, también hay que cambiar las organizaciones que ofrecen el servicio, porque lo que es una realidad es que está explotando la tecnología, hay avances demasiado rápido, antes era rápido, ahora es demasiado rápido y que muchos de ellos son muy útiles y hay que adaptarlos, ¿no? Entonces, las compañías no están preparadas para adaptar esos cambios tan rápido. O has nacido ya digital, como alguien que dice, y tienes poco en tu mochila, o si no, te cuesta mucho movilizarte, te cuesta mucho introducir cambios y nuevas tecnologías. Entonces, pues hay que cambiar las organizaciones para que puedan reducir esos tiempos. Y eso va de pensar que no hay que hacer todo desde cero, no hay que, pues si pensamos como se hacía antes, yo voy a implementar determinado servicio digital, pues lo primero que nos preguntaban es el hierro, hay que comprar los servidores, instalarnos, no sé qué. Ya no hace falta, ahora ya tenemos unas nubes maravillosas donde no tengo que hacer esa inversión inicial y montar los servidores y donde puedo desplegar mi código mucho más rápido y con menos riesgo, que además me ofrece servicios de privacidad, de seguridad, de alta disponibilidad y me permite apagarlo cuando yo no lo voy a consumir, por ejemplo, ¿no? Pero ese modelo de cloud computing no solo son servidores, también están explotando los servicios de software as a service que me hace que no tenga que desarrollar todo desde cero y usar estos servicios de las propias nubes o de otros fabricantes como aceleradores. Yo voy a poder implementar mejoras en mi cadena de valor muchísimo más rápido, reduciendo mucho el time to market, incluso lanzando ideas para probarlas y no tener que tener todo súper atado hasta que lo lanzo. Incluso si no me funciona o si llega otra cosa mejor, que seguramente llegará, decidir apagarlo, determinada cosa, sin incurrir en ese riesgo de he estado tanto tiempo desarrollando esto y lo tengo aquí en mi cuarto de servidores y demás, ¿no? Entonces, hay que cambiar el chip para transformarse digitalmente, no solo tecnología, y hay que transformar desde el servicio al usuario hasta cómo trabajan todas las compañías que forman parte de la cadena de valor. Muchas gracias, Ana. Y bueno, y en esto no puedo evitar ser un poquito ponente y salirme un poquito del papel de moderador, porque cuando se estaba escuchando, pues quería meter puntillas una detrás de otra y de que ahora la voy a meter. Y creo que, y más sobre todo con el último, con el discurso final de Ana, yo creo que lo más importante es la coordinación dentro de todos los actores, o uno de los factores más importantes de la coordinación dentro de todos los actores del sector. Es decir, Íñigo lo ha apuntado en esa colaboración público-privada, pero yo creo que ahí es muy importante que todos estemos coordinados, conozcamos nuestras capacidades, nuestros ritmos y cómo podemos ir evolucionando todos juntos. De nada me sirve que, en este caso, la industria evolucione muy deprisa si el prestador no tiene la capacidad para llegar a lo que está evolucionando la industria tecnológica. No me sirve de nada que la administración lance una licitación que se quede por debajo de los requerimientos ya tecnológicos actuales que hay, porque entonces me limitará mucho mi... Entonces, yo creo que esos espacios de diálogo donde en este sector en concreto, que además estamos administración pública, tercer sector, industria, prestadores de servicios, es decir, estamos como muy representadas muchas partes de la sociedad o de la sociedad mercantil, por llamarlo de alguna forma, pero creo que
que lo que no podemos llevar sobre todo son ritmos diferentes y no coordinarnos y no abrir estas mesas de diálogo un poco, y un diálogo, por decirlo de alguna forma, constructivo, sincero y de confianza, que se pudiesen abrir esas mesas de diálogo en un marco de, pues eso, de la confianza y de que todos rememos hacia el mismo sitio. Yo creo que a la hora de afrontar una transformación digital en un sector, yo creo que es fundamental. Y bueno, es que me venía Kenny al pelo como un poco como resumen, así que me salgo un poco, me vuelvo a mi papel de moderador y voy a lanzar ya la tercera pregunta. Bueno, para esta tercera y última pregunta de esta primera fase del webinar, empieza contestando Ana en este caso, después Íñigo y cierra Miguel Ángel. Y vamos a hablar de riesgos, claro, porque hasta ahora todo es bonito, pero esto trae muchos riesgos, desde el famoso parálisis by análisis, que lo podemos tener diariamente, o sea, te podrías pasar la vida eligiendo tu móvil y podrías no comprarlo nunca. Solamente para hacer la elección del móvil que te vas a comprar, si tuvieses en cuenta un análisis de la tecnología. Y luego también, pues, grandes inversiones fallidas que sabemos que hay por obsolescencia rápida del producto, por falta de compatibilidad, por fallos en la seguridad. Y, por supuesto, está la opuesta, el riesgo de no evolucionar. Es decir, el riesgo de no evolucionar y quedarse estancado en una zona de confort porque tengo miedo a equivocarme. Todos esos que lanzo yo ahí. Y como soy moderador y no soy ponente, pues os paso la pregunta para que la contestéis vosotros. Y la pregunta es eso, riesgos principales a la hora de afrontar esta inversión en tecnología. Y te paso el micrófono, Ana. Bueno, muchos ya los has contado, ¿no? Los has adelantado. No sé qué espacio vamos a tener ahora, pero por profundizar... Pero vosotros los tenéis que analizar con más detalles. Yo solo los estoy haciendo. Venga, vamos a intentarlo. Hay un riesgo claro a la hora de transformarse digitalmente, que es elegir correctamente la tecnología, ¿no? Es tecnología distinta, hay que contar con perfiles especializados que sepan hacer un análisis de esto, ¿no? Y que pues, te eviten pues, problemas, los hemos comentado a lo largo del webinar, ¿no? Privacidad, seguridad, obsolescencia, caer en soluciones que no son profesionales, que no sean escalables, que no son interoperables, ¿no? Y incluso caer en excesivo vendor locking, comprar únicamente productos y no plataformas, sistemas que se puedan conectar, ¿no? Ese es un riesgo, el de elegir la tecnología adecuada, que además como constantemente está avanzando, pues es que tampoco te puedes parar, lo mismo del móvil, no te puedes parar a analizar tantísimo porque es que te van a sacar otra cosa después que vas a tener que volver a retrabajar y al final no haces nada, ¿no? Entonces, eso por un lado, la tecnología correcta, cómo eliges la tecnología correcta. Otro riesgo es pensar que solo tienes que meter tecnología y no adaptarte tú a ello, ¿no? Y luego también hay un riesgo y es que es el riesgo de no hacer nada, ¿no? De pensar que esto no es para mí, la transformación digital no es para este sector, no es para lo que yo hago. En eso esa frase la hemos oído en casi todos los sectores en el que luego la ola digital les ha comido. Y pues pasará aquí, porque es que ha pasado en todos los sectores y pasará aquí. La tecnología es muy democrática, todos tienen acceso a ella, muchos entrantes tienen acceso a ella, incluso con quizá más conocimiento, y lo que hace es bajar la barrera de entrada a los sectores, ¿no? Hay sectores que tienen una barrera de entrada más alta o más baja, pero al final siempre habrá alguien que intentará buscar cómo hacer negocio, ¿no? Y por qué no en este sector también. La regulación, pues te protege, ¿no? Te sube un poquito esa barrera, pero no te hace estar en un seguro a todo riesgo, no es así. Lo hemos visto en muchísimos sectores. En la banca llegaron los bancos digitales, que ahora ya son casi bancos tradicionales. Los neobancos, pasan los seguros, pasan el retail. Amazon no era un retail. Y llegó y se ha comido a muchos que nos decían, además es historia verídica, en una reunión,
no está una gran cadena de supermercados, nos decían que no estaban preocupados por Amazon porque jamás iban a poder vender cosas en frío y alimentación. Bueno, pues jamás llegó, ¿no? Y la regulación siempre tiene espacios para la creatividad y la tecnología digital hace que esa creatividad se multiplique bastante, ¿no? Te abre muchas vías. Así que en esos huecos que deja la regulación, en esa creatividad de unos cuantos, a saber cuándo nos llega un nuevo entrante digital o un nuevo entrante de otro sector que empieza a copar mercado en este, ¿no? Así que para mí ese es el mayor riesgo, que es no hacer nada, porque eliges una tecnología buena, mala, lo podrás solucionar. El no hacer nada te lleva a un camino bastante malo. Perdona que tenía el micrófono cerrado. Íñigo, tengo todavía que ensayar un poquito de moderador, pero Sí, seguro sí. que la próxima lo bordo. No, y lo tenéis que enseñar porque la verdad es que me lo habéis dejado complicado. La parte de riesgos creo que los habéis abordado de forma muy íntegra. Casi me tengo que centrar en la parte del usuario y sobre todo en lo que es, por un lado, el riesgo de sobredimensionar. Lo hemos comentado antes, ¿no? Pero que todo lo que ponemos alrededor de este usuario tenga un sentido. Que luego su privacidad, ha comentado Miguel Ángel el tema de la ética, pues bueno, que tenga, que no sienta esa inversión en la privacidad a lo largo del tiempo. Entonces, creo que me voy a centrar casi ahí en ese riesgo. También asociado a esto, pero que ya lo hemos comentado, pues siempre asegurando esa seguridad en cada paso que demos, tanto la seguridad en la prestación del servicio, la seguridad de ese usuario, pero también en la seguridad del dato, que la tenemos que garantizar en todo momento. Y bueno, al final, toda la tecnología, todo como lo abordemos, que esté centrado en garantizar estos elementos, ¿no? Gracias, Íñigo. Y bueno, le paso la palabra a Miguel Ángel. Bien, pues entre los riesgos, en mi opinión y la experiencia que tenemos en la universidad cuando hemos validado tecnologías en el hogar digital con muchos colectivos de personas mayores, sería el primero el de intrusión tecnológica. Es decir, personas mayores de edades similares con experiencias de usuario parecidas, pues algunas personas, digamos que son más reacias a la tecnología y otras más proclives a ella. Entonces, claro, que llegue un paquete tecnológico a mi casa por defecto con un conjunto de sensores, avisadores y demás, sin una cierta personalización previa o una percepción por mi parte de la utilidad del mismo, pues es un riesgo porque algunas personas lo pueden ver en positivo como, qué bien, ahora con un sensor de presencia, con uno de inundación, con mi equipo tradicional de petición de alarma, me siento más seguro en ese sentido y tengo, digamos, más posibilidades de interacción autónoma en la casa, y otras, pues, como que lo perciban como algo inútil, como una intrusión que les lleve a que me quiten todo esto que no quiero nada, ¿no? Entonces, ese riesgo de intrusión tecnológica, pues, tiene que estar compensado, como decía al principio, con una buena personalización, incluso capacitación de la persona mayor en su diferente contexto vital, ¿no? Porque obviamente ese conocimiento distinto te hace percibir las cosas de una manera o de otra, ¿no? Entonces, a lo mejor ese desembarque de tecnología adicional en teleasistencia, pues habría de ser más progresivo, y ese es otro riesgo, ¿no? Que de repente hay una fase en la que llega un paquete de cacharritos y de repente yo al principio pues puedo venirme bien uno u otro, pero luego a continuación otro más adelante, ¿no? O a lo mejor ahora mismo pues me sobra, pero hay que cambiarlo por este otro, y cuando tengo una facilidad de mantenimiento o de formación en mi propia casa cuando vienen los instaladores, pues esa comunicación que tiene que ser muy, muy personal, pues ha de facilitarme a mí, ha de provocarme a mí como la sensación de que yo tengo el control sobre la tecnología,
dónde la ubico en mi propia casa, que en un momento determinado pues me la han puesto en el salón, pero ahora resulta que en el dormitorio me resulta más privado y más apropiado, o de repente pues prefiero tenerlo en otro entorno de la casa, ¿no? Entonces, hay un riesgo de invasión, de intrusión, que debe ser compensado por una facilidad de control propio de la tecnología por parte de la persona y de las personas que están a su alrededor, que también a veces nos dan un mayor conocimiento, ¿no? Porque claro, cuando antes entrábamos en las cuestiones de capacidad funcional, pues según mi capacidad física, cognitiva o sensorial, que también pues va variando a lo largo del tiempo, pues tengo una percepción de lo que me es útil, lo que no, de si yo estoy siendo apoyado por una tecnología o es algo que me está estorbando, ¿no? Entonces tengo que tener una capacidad muy dinámica de poder personalizar, ¿no? Y otro riesgo muy importante es, supongamos que yo acepto que ciertos datos de mi casa o de mi interacción con el entorno pues vayan enviándose al operador de servicio y demás. Si yo no tengo una realimentación bastante inmediata de, mira, gracias a que hemos visto que esto está sucediendo, gracias a que estos sensores están en la casa, gracias a que establece esta comunicación el sistema de forma fiable y demás, pues estamos pudiendo contribuir a su autonomía personal de este modo o de este otro. Si no recibo una realimentación que me dé seguridad, que me dé interacción, que me haga un poco evolucionar en mi día a día, gracias a esa mayor información derivada de la digitalización de la teleasistencia, pues en ese sentido puedo tener una sensación de frustración, de abandono, de aislamiento, ¿no? De que me han dejado cosas y parece que ya se ocupa eso, pero yo quiero tener todavía más y más comunicación personal con profesionales y familiares en relación con esa mayor vida autónoma que deseo y que la tecnología puede apoyar, ¿no? Y luego un tercer riesgo importante es que, claro, yo tengo cierta tecnología previa en la que yo ya me he acostumbrado a utilizar, ¿no? Como persona mayor. Entonces, ¿qué sucede? Que si no veo cierta capacidad de que lo que ya tengo se pueda conectar con lo nuevo y viceversa, pues a lo mejor empiezo a tener ahí como islas tecnológicas y voy descartando unas que me eran valiosas porque ya no las puedo a lo mejor utilizar como yo ya estaba acostumbrado frente a las nuevas, ¿no? Entonces es muy importante un cierto respeto a mi experiencia tecnológica previa para que lo que yo ya aprendí y conocí pues pueda utilizarlo con lo nuevo que me venga, que me aporte nuevos servicios de mayor valor para mí. Muchas gracias, Miguel Ángel. A mí me gustaría también añadir aquí una cosa más. Me ha parecido que yo creo que hemos tocado todos los riesgos en cuanto, como comentaba Miguel Ángel, en cuanto a usabilidad, en cuanto a la parálisis que comentábamos al principio, tanto Ana como yo. Pero me gustaría abrir un riesgo más que a mí siempre se me pasa por la cabeza, que es el normativo también. Yo creo que lo pongo como riesgo porque muchas veces ceñirse únicamente al marco normativo puede ser un riesgo de no evolucionar, porque los marcos normativos sabemos que evolucionan muy lento, y por otro lado es una garantía de servicio. Entonces, creo que ahí hay un debate también muy interesante en el que yo creo que como tecnología asistencial o como tecnólogos tenemos que ir por delante de los marcos normativos, siempre cumpliendo, dando encaje en nuestra tecnología a ese marco, porque lógicamente además en lo que estamos hablando, esta tecnología asistencial, requiere estos cumplimientos porque estamos hablando de tecnología crítica, tecnología de emergencias, tecnología que, bueno, que muchas veces cubre situaciones de alto riesgo para los usuarios, pero al mismo tiempo intentar dar varios pasos por delante y no quedarnos únicamente en ese marco normativo, que también a veces pasa que no solamente nosotros como tecnólogos, sino incluso la propia administración pública o la gente que redacta los pliegos, los marcos, pues que intenten innovar también un poquito tecnológicamente y no se ciñen solamente a estos corsets que a veces pues hacen que
que no evolucionemos y, como decía también Ana al principio, y de repente te adelante alguien por la derecha y porque, bueno, pues porque no necesita ese marco normativo o porque su tecnología de repente, porque tú no has podido evolucionar porque te has limitado a estar en ese corsé que muchas veces viene de ahí. Y bueno, no sé si tenéis algo, si alguno queréis añadir algo, pero es que me parecía bastante interesante comentarlo. No, yo creo que es clave, efectivamente. De hecho, pues bueno, quizá lo que tenemos que hacer también es evolucionar. O sea, nosotros también nos tenemos que adaptar a los ritmos, ¿no? Entonces, esos ritmos normativos también tendrían que acelerarse a lo largo del tiempo. En mi opinión, aquí tenemos el arma de doble filo, porque por un lado el marco normativo pues es una garantía funcional, ¿no? De que las cosas deben funcionar como mínimo ofreciendo estos servicios y estas capacidades con independencia de la tecnología, ¿no? Entonces eso ha ayudado mucho en estos últimos años, cuando incorporamos en la última revisión de la norma todos los temas de accesibilidad en colaboración con operadores, con fabricantes, con proveedores, con la sociedad civil, pues dimos pasos adelante muy importantes, pues incluso aumentando los derechos de uso de las tecnologías de teleasistencia para la población que a veces en parte estaba también excluida, ¿no? Como factores así de exclusión, porque como que la tecnología no pudiera, digamos, atender esa necesidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que dimos pasos adelante bastante grandes que han permitido incorporar a mucha más población que se beneficie del servicio, pero por otro lado, necesitamos andar revisando las normas y luego que los pliegos conozcan muy bien esas actualizaciones para dar unas garantías de servicio universal mayor, pero a la vez dar libertad de movimiento a los diferentes operadores y proveedores de incorporar las novedades que no se habían recogido en su momento, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay un riesgo-beneficio, ¿no? Y un coste-efectividad de poder, digamos, detallar mucho mejor la funcionalidad esperada, pero a la vez que sean mínimos, pero siempre abiertos a máximos en la innovación tecnológica que verdaderamente demuestren, pues, un bienestar mayor de la persona. Sí, yo creo que hay que forzar a ir moviendo un poquito ese límite, ¿no? Que marca la normativa. Hay que retar, la sociedad cambia, la tecnología cambia, los servicios lo harán, entonces hay que ir pues exigiéndonos más todos de hasta cuánto puedo dar mejor mi servicio, hasta cuánto lo puedo hacer más eficiente, ¿no? Para ir dentro del marco normativo, pero ir empujándolo un poquito más e ir forzando determinadas situaciones. Creo que eso es responsabilidad de todos al final. Sí, bueno, sin duda yo creo que el marco normativo, no con esto, ojo, que el titular no sea Gonzalo Castellanos quiere salirse de los marcos normativos, porque no es mi intención, quiere estar fuera de la ley, no es mi intención, todo lo contrario, yo creo que el marco normativo es el garante de estos servicios y sin ninguna duda creo que tenemos que seguir exigiendo los mínimos del marco normativo, pero que al mismo tiempo eso, que no sea un corsé, que muchas veces ese garante lo que hace es que eso se lleva a unas condiciones de mínimos y te hacen que no puedas, es decir, que no tenga cabida una evolución, porque ni tiene un valor, ni te la valoran, entonces al final te quedas en esa parte tan sabiendo que hay mucha evolución ya desarrollada, creada y muchas veces como ahora me pongo la gorra del prestador de servicio o de la empresa que opera los servicios y claro, que no tengo ningún aliciente para innovar a simple vista. Luego llega me adelanta por la derecha porque se dio cuenta de otro camino, pero sí que tiene que estar ese aliciente que viene pues eso desde lo que hablaba en ese momento, de esa coordinación entre administración pública, industria. Si no vamos coordinados es difícil.
Y bueno, yo creo que ya con esta tercera veo aparecer a Ainhoa, porque creo que ya sí, ya al final no lo he conseguido, no he conseguido lo de no enrollarme. Entonces, Bueno. me voy a volver a contratar como moderador, pero Bueno. te paso la A ver, moderación. bueno, lo primero, disculpas por la incidencia técnica y gracias a ti, Gonzalo, por retomar lo que es la presentación y gracias a todos pues por vuestras aportaciones, ¿no? Desde luego estamos ante un momento de cambio, pero somos pues muy afortunados ya que contamos con empresas y profesionales como vosotros que nos pueden llevar un poco de la mano, ¿no? a esta transformación digital. Sobre todo, lo más importante, seguridad, eficiencia y durabilidad. Miguel Ángel, pues me quedo con lo que has comentado. La clave fundamental para hacer una inversión adecuada en tecnología es que sea una tecnología centrada en la persona, una tecnología amiga, accesible, que no invada la casa del usuario, sino que facilite una conexión con el entorno, ¿no? Que le permita una vida independiente y le haga sentir más autónomo, más acompañado y más proactivo en la vida diaria. Ana, pues para conseguir esa transformación digital, pues que es importante que la tecnología elegida mejore la experiencia del usuario, ¿no? Sea multicanal, incluya la inteligencia de datos. Íñigo, pues que la transformación digital exige una colaboración entre el servicio público y privado, ¿no? Que existe ese riesgo de sobredimensionar todo lo que podemos alrededor del usuario y que tiene mucho sentido que no sea invadido, ¿no? Que debe de ser una tecnología segura y accesible. Mil gracias a todos por vuestras aportaciones y bueno, pues recordar a todos los asistentes que pueden volver a ver el debate al menos durante 48 horas posteriores tras la emisión. Y en breve, pues bueno, os seguiremos informando de los nuevos eventos digitales que vayamos organizando. Muchas gracias a todos. De todas formas, Ainhoa, creo que hay una pregunta ahora mismo en el... Perdóname, aquí está, cierto es, correcto. Muy bien. Vale, nos preguntan cuáles son los beneficios de la segmentación de los usuarios en un modelo de atención digital centrada en la persona. ¿Alguien coge la palabra? ¿La rienda? Yo creo que es la individualización y la personalización, indudablemente, de ese servicio. Indudablemente adaptas que puedas poder adaptar siempre el servicio a las necesidades concretas en cada momento. A partir de ahí, indudablemente para eso se hace esa segmentación, entiendo. Yo pienso que son múltiples. En primer lugar, que yo tenga en casa la tecnología que necesito y me viene bien esa persona y solo esa y no más cosas. En segundo lugar, que los proveedores del servicio pues conozcan que según esa característica y esos perfiles, pues hay procesos, procedimientos, formas de atención como más específicos que se acercan mejor a mis necesidades del día a día, que son comunes a las de otros usuarios de un perfil similar. Y luego el tercero, que es muy importante también, es el aprendizaje, porque al tener usuarios segmentados por la funcionalidad necesaria y por la tecnología, pues vamos a poder aprender mucho más de cómo evolucionan esos grupos de usuarios en función de otros nuevos servicios que les puedan venir mejor y que no hemos procesado con anterioridad porque no hemos, digamos, clasificado grupos de necesidades por mejoras, digamos, a futuro, ¿no? Entonces, obviamente, va a contribuir a una atención más personalizada que va a hacerme sentir que se ajusta mucho mejor a aquellos aspectos de mi vida diaria en los que mi autonomía o está más en juego o puedo potenciar mucho más gracias al servicio segmentado que me dan los proveedores basado en una tecnología más específica y más configurada para mi día a día. A mí me gustaría añadir que cuando haces una definición de un servicio y empiezas desde la persona, ¿no? Desde conocer a la persona, segmentarlo, eso te repercute en que vas a ofrecerle soluciones a sus necesidades, ¿no? Les vas a conocer qué necesitan, qué tareas realizan, cómo voy a ofrecer mi servicio para hacerles su día mejor. Eso lo vas a traducir en beneficio del cliente, ¿no? En satisfacción con el servicio y también te va a permitir optimizar la inversión que hagas, ¿no? Vas a conocer qué es lo que necesitas realmente, no le vas a poner, por ejemplo,
más tecnología en casa de la que requiere, vas a tener menos fricción con ellos y al final, pues, en dos grandes bloques, optimización de la inversión y satisfacción del usuario. Fenomenal. Pues, perfecto. Yo no tengo mucho más que añadir como moderador. Hombre, básico siempre la segmentación y creo que si haces una buena transformación digital, entre otras cosas, es para poder tener mayores capacidades para poder segmentar a tus usuarios. Lo hemos comentado todo el tiempo, es decir, una base también como base de la segmentación, además de lo que nosotros llamamos segmentación también en nuestro sector sociosanitario, es el conocimiento del usuario. El conocimiento del usuario es el dato. Entonces, al final todo es un círculo que va alrededor de, pues eso, de las capacidades de la tecnología y de tu definición como servicio y como modelo de transformación digital. Porque, bueno, yo creo que también lo hemos comentado todo, pero no todo es tecnología. Hay mucho trabajo de definición y de planteamiento de objetivos, de propósito y, bueno, y una serie de trabajo interno que tienen que hacer las organizaciones a la hora de enfrentarse a un proceso como este. Y nada, te paso la palabra ya a Ainhoa. Súper interesante. Pues de nuevo agradeceros a todos vuestra participación, a los asistentes también y recordarles sobre todo a ellos que van a disponer de al menos durante 48 horas de tener acceso a ver otra vez el webinar en su totalidad. Y nada, en breve os iremos informando de los nuevos eventos que vayamos organizando. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenos días. Buenos días. Hola, Miguel. Hola, no sé si ya habéis dejado de emitir, ¿no? Creo que no. Bueno,